Bien, estamos entonces estudiando desde el domingo pasado el libro de Ruth, pero más allá de hacer un estudio como solemos hacer, más bien cronológico o de capítulo por capítulo, en este caso se está tomando un libro que escribió un pastor evangélico del siglo pasado o del anterior ya, de fines de 1800. Eran pastores evangélicos que también tenían la vocación misionera. En este caso creo que se llamaba Buxton. Ahora no lo tengo acá porque me falta la tapa en la fotocopia. Pero el enfoque que decidió hacer este hermano con este libro es un enfoque no solo histórico, como les decía, de capítulo por capítulo, sino que tiene también un tema principal, que es el tema de la redención. La semana pasada el pastor Daniel ocupó toda la clase hablando de lo que es la redención a nivel teológico, también a nivel de definición y aún lo que implica para nosotros la palabra redención. Una palabra muy importante que cuando empezamos a prestarle atención la encontramos prácticamente en toda la Biblia. Tenga o no esa definición, no se diga redención o no, encontramos el tema de redención en toda la palabra de Dios, porque es justamente a lo que apunta la obra del Señor Jesús, a la redención de la humanidad. Y como siempre decimos, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos apuntan y nos hablan del Señor Jesús. Entonces, este libro vamos a ver cómo el enfoque que le debemos de dar es justamente concerniente a eso. El libro se llama Ruth unida con su Redentor. Muy precioso el nombre del libro, pero también el tema. Este estudio ya se dio hace varios años. No tengo ahora el dato de qué año se dio. Yo era chico, así que pasó bastante ya. Pero siempre es bueno volver a verlo. Hay cosas que nos olvidamos a veces de un domingo para otro. Imaginemos lo que pasa cuando pasan muchos años. Y también porque se siguen sumando, gracias a Dios, hermanos, hermanas nuevas, chicos nuevos a la iglesia que no conocen estos temas y necesitan también conocerlos. El capítulo del día de hoy, o el tema del día de hoy, se titula El fondo histórico del libro de Ruth. Fondo histórico porque si hay algo que tiene la palabra de Dios también, aparte de todo lo que ya hemos dicho recién, es que es un libro de historia. Hay un libro que se enseña en la escuela bíblica que se llama Tratado de Introducción Bíblica, que lo escribió el misionero Armando Di Pardo, y dice, la palabra de Dios es un compendio de historia, es un compendio de ciencia, es un compendio de psicología, es un compendio de todas las ciencias que el hombre puede hacer, o pensar, o imaginar, ya está todo en la palabra de Dios. Y también es un libro histórico, eso a mí personalmente, como estudio historia, me atrae y me gusta. Y es interesante también porque es un libro que quedó en el canon bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que quedó en el canon bíblico. Hay muchos libros que pasaron porque no fueron considerados inspirados por el Espíritu Santo y que no se tuvieron en cuenta a la hora de compilar la Biblia. Pero ya en la antigüedad, en la época de Esdras y antes de Esdras, que fue uno de los que se encargó de compilar la palabra de Dios y como la conocemos nosotros, el libro de Ruth quedó. Es un libro, como se vio la semana pasada, muy cortito, que prácticamente, aunque se menciona, no se nombra a sacerdotes, no se nombra textos del Antiguo Testamento, de Moisés, no interfiere el nombre de Jehová muchas veces, y
sin embargo quedó en el canon del Antiguo Testamento porque sí es un libro bíblico y sí es un libro de Dios. Y lo que va a hacer este hermano en este capítulo es explicarnos por qué quedó este libro y por qué es tan importante el libro de Ruth. Una de las definiciones la podemos encontrar justamente en el versículo 1, que dice: y aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? Los jueces. Muchos de nosotros ya tenemos una idea de quiénes eran los jueces, pero quizás otros no, o quizás alguien que después escuche esta grabación le va a servir el dato. Los jueces fueron hombres o mujeres que Dios en su momento levantó luego de la muerte de Josué, que fue uno de los grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel, para que principalmente liberaran al pueblo cuando eran atacados o perseguidos por los pueblos extranjeros. Y por eso los invito a que busquemos en el libro de Jueces, pero al principio. ¿De dónde salen los jueces? El contexto lo da el capítulo 2 de Jueces, donde después de la muerte de Josué, y mientras vivió Josué, nos dice la Biblia que el pueblo estuvo sujeto a Dios, estuvo sujeto a la ley que ya les había dejado Moisés, estuvieron sujetos y obedecían y seguían a Dios, pero después, al morir Josué con 110 años, y todos los hombres ancianos que estuvieron con él desde el principio, fíjense en el versículo 8, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo enterraron en el versículo 9, y en el versículo 10 dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El versículo 11. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? ¿Y qué más? Ese es un quiebre muy triste en la historia del pueblo de Israel. Si bien conocemos que durante la administración, podemos decir, de Moisés y de Josué, el pueblo de Israel era rebelde, hicieron muchas cosas horribles, prácticamente desde el principio, desde que estaban en el desierto, se terminaban sujetando y acomodando a lo que Dios mandaba a través de estos dos preciosos siervos. Pero después, al morir estas personas, pasa lo que pasa en la mayoría de los jóvenes. ¿Qué pasa? Cuando los padres están, eso pasa mucho se sujetan, más o menos, pero se sujetan, ¿no? O cuando cumplen la mayoría de edad los jóvenes, ¿qué hacen? ¿No ven la hora de cumplir los 18 años para dejar, para alargarse? Y vemos que eso pasa siempre, ¿no? Aún en las iglesias con los pastores. Ha pasado que hay iglesias donde los pastores han fallecido por ancianidad o por enfermedad, y es como que de golpe había gente que estaba esperando que fallezca el pastor para, como se dice ahora, derrapar, para empezar a traer doctrinas nuevas, o para querer irse al mundo, o para traer el mundo a la iglesia. Entonces, no es solamente el pueblo de Israel. Si prestaron atención a lo que decimos en los ejemplos, hay una constante en todos los casos que es la misma, es el corazón del hombre. El pueblo de Israel quedó escrito en la palabra de Dios como ejemplo. Dice Pablo que quedaron como imagen, como ejemplo, como amonestación para nosotros y para que nosotros prestemos atención también. Por eso sería muy hipócrita de nuestra parte leer estas cosas que hizo Israel y rasgarnos las vestiduras, diciendo: uy, qué desastre que era el pueblo de Israel.
La lección apunta a otra cosa justamente, a que veamos esta constante en el corazón del hombre. Ayer lo veíamos con los chicos, con los preadolescentes también. ¿Por qué tengo pecados? Era la lección de ayer. Y veíamos que todos los hombres somos, en definitiva, iguales delante del Señor. Fíjense en el versículo 12 de lo que estábamos leyendo. Hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, que eran los dioses extranjeros, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, de los cuales que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El 13 vuelve a repetir exactamente lo mismo. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y por lo tanto, el 14 es la consecuencia de los actos por los cuales Dios siempre se va a regir. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Recordemos la historia de la ramera de Jericó. ¿Cómo se llamaba? Rahab. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Qué sentían los de Jericó escuchando que venía el pueblo de Israel? Temor. El corazón de ellos se desvanecía, se deshacía del miedo que les provocaba saber que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová de los ejércitos, estaba avanzando hacia ellos. Era una nación tan poderosa el pueblo de Israel que cuando estaban del lado de Dios nadie les podía hacer frente. Esa también ya es una enseñanza para nosotros, que muchas veces nos consideramos pequeños delante de las fortalezas que tenemos que enfrentar, pero cuando estamos delante de Dios, o atrás de Dios, mejor dicho, nadie nos puede hacer frente. ¿Qué pasó acá? No pudieron parar más delante de sus enemigos. Es terrible esa oración que acabamos de leer, porque lo dice Dios. Ya no pudieron parar más delante de sus enemigos. Es como que llegó un punto, lamentablemente, en el cual Dios, de alguna manera, no vamos a decirlo categóricamente, los dejó librados a su suerte. Vamos a ver después que esto no es tan así, pero para que nos vayamos dando la idea. ¿Ustedes me dejaron? Entonces van a ser atacados y perseguidos por los enemigos. Estos que al principio parecían tan buenos y tan amorosos y tan confiables como eran, por ejemplo, los gabaonitas, que se quisieron mezclar con el pueblo de Dios, quisieron asimilarse a las costumbres inmediatamente para zafar, para sobrevivir, pero después, en el momento en que pudieron, como si fuese una persona que adiestra a un león. Si uno tiene un león en el fondo de la casa, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, un día ese león, ¿qué va a hacer? Va a atacar, y si puede me va a comer. Esto es lo mismo. Se pusieron a jugar con fuego, y el fuego, ¿qué hizo? Los quemó. Y en el 15 dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Eso es para que después nadie diga que no le avisaron. Nunca Dios hace nada sin avisar antes. Así los afligió en gran manera. Y acá vemos el versículo 16 de Jueces 2, la misericordia del Señor. Mas Jehová, ¿qué? Suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Esta palabra suscitó quiere decir levantar. Levantó o promovió jueces que eran personas comunes y corrientes que estaban dentro del pueblo de Israel, pero que sentían esa vocación quiere decir llamado de Dios,
para actuar. Y ahí empiezan las historias de los jueces, muchas muy preciosas. Este no es el tema de estudio, ¿no? Ya hemos estudiado también en su momento los jueces. Pero el 17 nos vuelve a mostrar cómo era el pueblo. ¿Qué dice? Y tampoco oyeron a sus jueces. En el 18 dice, y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y en el 19, ¿qué dice? Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino, etcétera, etcétera. Se podría seguir leyendo el libro de Jueces. Ya les digo, no para que nos horroricemos del pueblo de Israel, sino para que prestemos atención. Hay un texto que dice, no, y no hay quien pare mientes, creo que dice. Quiere decir, nadie para a considerar lo que se le está diciendo. Todas estas advertencias que el Señor nos dejó y que Pablo, como dijimos, dijo que son para nuestra enseñanza y para nuestra admonición. Esta es entonces, volvamos ahí a Ruth, página 284, el contexto en el cual se escribe y transcurre el libro de Ruth. Para que nos demos cuenta, entonces, era un tiempo donde reinaba la apostasía. Esa palabra se puso de moda en los últimos años respecto de las personas que voluntariamente se querían separar de la Iglesia Católica. Hubo un movimiento generalizado en el mundo de apostasía, que quiere decir apostasía, para que lo entendamos, apartarse de la fe. El apóstata es alguien que se apartó de la fe. Y si bien, como les decía, hay mucha gente que se apostató de la Iglesia Católica, la palabra de Dios nos advierte que en líneas generales, en los últimos tiempos, muchos ¿qué? ¿Cómo dice en Timoteo? Muchos apostatarán de la fe. Vamos a leerlo en 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Versículo 1 dice, empero el Espíritu Santo dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Eso es una imagen profética de lo que está ahora pasando en la iglesia del Señor Jesucristo, donde hay muchos que, diciéndose creyentes, no lo son, y la Biblia los define como lobos rapaces. El problema con esos lobos rapaces, que están bien discernidos en la palabra de Dios, es que no se van a ir solos de las cosas del Señor, sino que van a tratar de arrastrar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Por eso, si vamos a Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice, Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y acá ya no está hablando de otros. ¿A quién le está hablando acá Pablo? A los hermanos, a los renacidos. Esto es clave. Ya no estamos hablando del pueblo de Israel, ya no estamos hablando de los lobos rapaces,
Estamos hablando de nosotros. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque ya, como les decía, no estamos hablando de los otros. Estamos hablando de lo que puede haber en mi corazón, de lo que puede empezar a germinar en mi corazón. ¿A partir de qué? De raíces de amargura, a partir de tristezas, a partir de enojos, envidias. Ayer veíamos con los chiquitos, ¿no? Todas las cosas que salen de adentro del corazón, que están ahí en Marcos. Y todas esas cosas pueden dar un fruto que en este caso es el corazón malo de incredulidad. Una vez que yo empiezo a dudar de la palabra, empiezo a dudar de los siervos que hablan la palabra de Dios, también mi corazón se empieza a apartar del Dios vivo. Y esta es una frase que la conocemos muchos nosotros, ¿no? Está apartado. ¿Quién de nosotros o se apartó alguna vez en su vida o tuvo un pariente, un familiar, un amigo que esté apartado? La conocemos a la palabra, la vivimos. Y esa palabra, apartarse, ¿qué es en definitiva? Apostatar. Ahora suena fuerte que nos digan que somos apóstatas, ¿no? Pero es lo que el Señor nos define en su palabra. Apartarse es apostatar. Y no es una persona solamente que diga, yo ya no creo más en Dios. Ahora soy ateo, soy gnóstico o lo que sea. Apartarse, según Hebreos, es darle lugar al corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces vemos cómo nos involucra a nosotros en la medida en que, siendo incrédulos o no teniendo fe, le vamos dando lugar a la carne. Y entonces sí, ahí estamos librados, como le pasó al pueblo de Israel, a la suerte de nuestro corazón, que como lo define el profeta, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Fíjense cómo de algo tan grande como el pueblo de Israel terminamos hablando de nuestro propio corazón, donde ya estamos nosotros y el Señor. ¿Y qué hacemos con eso que el Señor nos dio? Versículo 13 de Hebreos, el Señor siempre da la solución al problema. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Qué preciosa también la palabra. Ven, acá ya está la redención involucrada en el versículo 13. En el medio de un panorama triste como es apartarse del Dios vivo, ahí aparecen los hermanos, aparece la iglesia, aparecen los dones para exhortarnos cada día, entre tanto que se dice hoy. Sabemos que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán de la fe, lo sabemos, pero tenemos todas las bendiciones y todas las herramientas que nos da Dios para no hacerlo. No es que estamos ya condenados a apartarnos de la fe. Dios nos da la solución. Y el Señor preguntaba, cuando el Hijo del Hombre viniera, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es que sí, porque la iglesia va a estar. Que sean muy pocos los que tengan fe es otra cosa, pero siempre el Señor nos da la solución o la salida, como dice la Biblia, ante situaciones como estas. Hebreos 13, perdón, 3:12. Sí, Hebreos 3:12 y 13. Ahí está. Hay que mirar, hay que prestar atención. Volvemos por favor al libro de Ruth. Vemos entonces el contexto, no solo histórico, sino espiritual y moral en el que se desarrolló esta historia de Ruth. Un momento en el cual, como dice ahí el último que leímos de Jueces, cada uno hacía, ¿qué cosa? Lo recto delante de sus ojos. En pocas palabras, ¿cómo podemos definir esto? Cada uno hacía lo que le parecía. A este, lo que le parecía que era correcto según su propio ¿qué?
corazón. No, para mí esto está bien. Y el otro dice, no, para mí esto está bien. Bueno, vos, ¿cómo se dice ahora? No, yo respeto todo. Vos pensás de una manera, yo voy a pensar de la otra. Y no. ¿Qué es lo recto delante de Dios? La palabra de Dios. Ellos, en definitiva, lo que habían hecho es dejar a Dios y habían dejado su palabra. Y por eso cada uno hacía lo recto delante de su corazón. Algo que la Biblia ahí en los Proverbios advierte, porque parece muy noble si lo leemos rápido y decimos, no, cada persona, a pesar de que no había reyes, trataba de moverse de manera recta delante de Dios. Si lo leemos apurado podemos pensar eso, pero miren, Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hay otro texto que dice, no seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová. Y después, por ejemplo, ahí en Proverbios también, el capítulo 14. El versículo 12. ¿Quién lo puede leer? Proverbios 14:12. La esperanza que se No. Proverbios 14:12. Hay caminos que el hombre parece tener, pero su fin son caminos de muerte. Ahí está. Miren lo que ve Dios. Cuando el hombre piensa que su camino es derecho, honrado, correcto, moralmente correcto, lo que está viendo Dios es que está caminando derecho ¿a dónde? A la muerte. Así nomás. No hay mucha doble interpretación en esto. El corazón del hombre es perverso. Y esa perversión le va a llevar a la muerte. Por eso tuvo que decir Cristo después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre, en la medida en que, como Caín, trate de establecer su propia justicia, sus propios caminos, aunque parezcan derechos, su fin son caminos de muerte. Y eso entonces es lo que nos deja también este libro de los jueces, registrado. En 3 oportunidades, este libro nos deja escrito que cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos. Por ejemplo, Jueces 17, el versículo 6. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Después el 18:1. En aquellos días no había rey en Israel. Y después, en el 19:1, lo mismo. En aquellos días no había rey en Israel. Todo eso nos está avisando, y los que estudian la palabra de Dios entienden que este libro de los jueces se escribió cuando ya había reyes en Israel. Algo que Dios no quiso, porque Dios quería que Israel se gobierne bajo un gobierno teocrático, donde Dios sea el rey, el juez y el guiador. Muchos autores bíblicos, estudiosos, le adjudican la autoría del libro de los jueces al profeta Samuel, que fue también el último de los jueces. Así como Dios empezó a levantar jueces, ahí en Jueces 1, después viene el libro de Ruth y después viene el libro de Samuel. Y Samuel justamente fue el último de los jueces que vivió, para que nos demos una idea. Samuel,
Yo me anoté acá una guía del tiempo, como acostumbro a hacer. Miren, el libro de Ruth transcurre en el año, vamos a redondear, 1200 antes de Cristo. Paralelamente a lo que estaba pasando en el libro de Ruth, en el libro de los jueces está ocurriendo la historia de Gedeón, que fue uno de los jueces. Para que tengamos una idea. Nada más que Ruth transcurre en un pueblo y Gedeón en otro. El profeta Samuel nace 100 años después de esto. En el año 1100 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? También en el mismo año que Samuel nace Sansón, que nosotros conocemos en el libro de Jueces la historia de Sansón, que fue un juez. Fue un juez muy triste la historia de ese juez, ¿no? Porque no hizo lo recto a los ojos de Jehová y conocemos cómo terminó. Samuel es llamado a ser juez de Israel en el año 1110. Y después, recién en el año 1050, es que el rey David es ungido juez, es ungido rey, en el 1060. Para que nos demos una idea, ¿quién ungió a David? ¿Quién fue el que le puso aceite a David? Fue Samuel. Entonces vemos cómo la historia de Ruth comienza al principio de los jueces. Después está la historia de Samuel en la Biblia, que recopiló esa historia de Ruth en el tiempo en que todavía no había reyes. Y después el mismo Samuel fue el encargado de ungir, por un lado primero a Saúl y después al rey David, estableciendo así una nueva era de Israel en la cual sí había reyes. Pero él se encarga de decir acá en Jueces, que hemos leído en 17, 18 y 19, en aquel tiempo todavía no había reyes. Y cada uno hacía como mejor le parecía y en definitiva no hacía como Dios le había mandado. Hemos visto entonces esa descripción de cómo era el corazón del pueblo de Israel. Habían dejado a Jehová, se habían apartado, por lo tanto era un pueblo apóstata. Era un pueblo apóstata que, teniendo la preciosa palabra de Dios, como dice después Pablo, dada por ángeles, las tablas de la ley, todo el Pentateuco, cada uno se manejaba como mejor le parecía. Y como siempre se nos enseñó, ¿no? Cuando uno hace un pecado, ¿qué hace? Peca. Después hace otro pecado, quizás el mismo. ¿Cómo nos explica el pastor siempre, no? Capa sobre capa sobre capa de pecados. No es el mismo pecado que se recicla. Bueno, el libro de los jueces comienza diciendo que se apartaron y empezaron a servir a los dioses ajenos y termina de una manera tan triste y catastrófica. Yo no sé si alguna vez leyeron, cuando éramos chicos, esos temas ya ni se daban a los chicos, de lo fuerte que eran, porque habla de violaciones, habla de venganza, habla de muerte, de guerra, al punto tal que toda la tribu de Benjamín en el libro de los jueces estuvo así de desaparecer. Toda una tribu raída de la faz de la tierra. Y si no fuese por la intervención del Señor y la misericordia, hubiese sido así. Por eso después Jeremías lo entendió bien cuando dice, ¿no? Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada día, y grande también es su fidelidad. Bueno, ese es el contexto. Y podemos ver esa degradación moral que se va acumulando. Como también se dice siempre, se sabe dónde empieza el pecado. Yo hoy me aparto, porque, qué sé yo, no sé, quiero ir a pescar los domingos, me gusta ir a pescar. Y siempre estoy yendo a la iglesia, bueno, empiezo a pescar. El día de mañana a la pesca le sumo otro pecado y así hasta que se arruina una familia. No voy a ser muy explícito, pero me entienden, ¿no?
Se sabe dónde se empieza, pero nosotros no sabemos dónde va a terminar, solamente lo sabe Dios. El fruto de la apostasía casi siempre trae mucha tristeza, mucho dolor. Por eso también Dios dejó establecido, ahí en Génesis, al principio de la humanidad, en el capítulo 6, en el versículo 5 dice: y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está el corazón del hombre, ¿eh? Cada vez que el corazón del hombre tiene rienda suelta, lo único que puede llegar a manifestar es maldad. En el versículo 11: corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Eso ya lo leímos. El 13 dice: y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Corrompido, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra corromper? De corrupción. Corrupción es hacer desaparecer o desvanecer. Y se dice de la obra destructora de la polilla y del orín. Eso que el Señor Jesús dijo, ¿no? Haceos tesoros en los cielos, donde no corrompe la polilla y no corrompe el orín, que es una traducción de lo que nosotros conocemos como óxido, que todo lo desvanece. Bueno, ahí es a donde tenemos que apuntar, porque todas las demás cosas se corrompen. Es la consecuencia natural del pecado. Yo pensaba esto, ¿no? Cuando Dios, que ve todo, estaba viendo cómo Adán y Eva cometieron el primer pecado, ellos estaban viendo un fruto nomás adelante de sus ojos y les pareció bueno. Pero Dios ya estaba viendo Génesis capítulo 6. ¿Y le habrá dolido a Dios eso? La verdad que es algo tristísimo, ¿no? Cómo Dios tuvo que ver esa depravación en un simple hecho de comer un fruto. Estaba viendo toda esa corrupción que iba a venir adelante. Pero miren cómo el amor de Dios se manifiesta en el 14. ¿Quién lo puede leer? Génesis 6, 14. Haz un arca de madera de mujer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Miren, aunque no parece, esa palabra embetunarás, ¿qué es embetunar? Pintarla con brea, ¿no? Con betún. ¿Para qué la tenía que pintar al arca con brea? Para que sea ¿qué? Impermeable. Bueno, esa palabra en hebreo, yo la tengo anotada en la Biblia porque siempre me llamó la atención. Embetunarás significa capar, con K, se escribe capar. De ahí viene la palabra de la fiesta de Yom Kippur, que celebran los israelitas. ¿Y saben lo que significa? Cubrir, pero también significa expiar y propiciar. O sea, el hecho ese de que Dios lo mandó a Noé a cubrir el arca con esa brea, está hablando también de la obra de Cristo, que es el propiciatorio de nosotros y que es el que expía nuestros pecados. Por eso todas las palabras de la palabra de Dios tienen tanta importancia. Es el mismo verbo que se usa después con Moisés, que la mamá dice que también hizo un arca de juncos, hizo un Moisés,
y lo embetunó. Hablando de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios protegiendo a ese nenito de que no muera ahogado o de que se lo coman los cocodrilos en el río Nilo. Y todo es lo mismo: cubrir, expiar, propiciar. En Jueces dijimos, Dios suscitó jueces. Siempre está Dios ahí, atendiendo, mostrando que Él es el soberano. A pesar de lo que haga nuestro corazón y nuestra maldad, siempre, siempre está Dios, obrando con misericordia, obrando con paciencia, perdonando, esperando, llamando. Cada uno de nosotros podría pararse a dar testimonio de eso, ¿no? De cómo Dios a nosotros nos tuvo mucha misericordia y nos tiene mucha paciencia. Así como suscitaba a los jueces, yo anoté, ¿no? En su momento, en medio de toda esa apostasía de Génesis 6, se levantó Enoc, por ejemplo, y caminó Enoc con Dios. Y después nos dice en el Nuevo Testamento que anunciaba que el Señor es venido con sus santos millares. En medio de toda esa podredumbre, Dios levantaba personas fieles. En medio de Ur de los Caldeos, ¿a quién levantó? A Abraham. Ahí en Babilonia, donde están toda la madre de todas las fornicaciones, Dios levantó un hombre que se llamaba Abraham. En una familia donde todos los hermanos eran malos, Dios levantó a José. Suscitó a José para que dé testimonio de Dios. Cuando estaban en el desierto y todas las tribus se habían corrompido ya cuando estaba Moisés, se levantaron los levitas, que tuvieron celo de las cosas de Dios. Y así los jueces, después vamos a ver en el libro de Ruth que Dios levantó a Booz y después también a David. Pero vemos esta palabra tan preciosa, ¿no? De suscitar, que es levantar y poner. Y entonces, en definitiva, lo que nos habla es de la obra de Dios y de su soberanía también. Cuando nosotros fallemos, Dios va a levantar a alguien fiel. Eso es una promesa. El Señor Jesús decía, si no hablan ustedes, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Nosotros estamos acá porque nos puso Dios. Pero si nosotros nos apartamos del camino, el Señor va a levantar a otro. Así como lo hizo en su momento con los hermanos allá en Buenos Aires, ¿no? Y lo va a hacer, quedémonos tranquilos que lo va a hacer porque es así el obrar del Señor. En tiempos de tanta maldad y de tanta apostasía, es entonces que tenemos este libro de Ruth, que es como si fuese un bálsamo. ¿Qué es un bálsamo? Es un remedio. Si yo estoy herido, me pongo un bálsamo que me suaviza. Bueno, uno puede leer el libro de Jueces y quedarse con el corazón roto, pero Samuel, guiado por el Señor, puso también el libro de Ruth ahí. En el mismo tiempo que gobernaban los jueces, ocurre esta historia. No nos vamos a meter ahora con la historia de Ruth, porque no corresponde a la clase de hoy. Pero es una historia que habla de misericordia, es una historia que habla de amor, de piedad y de redención sobre todas las cosas. Que siempre reliquias. Eso, esa es la palabra que no me salía. Reliquias. Siempre. En todos esos ejemplos podemos resumirlo con eso. Siempre el Señor se guarda reliquias. Después lean ahí al final de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que dice, ¿no? Ciertamente nos fue bien por apartarnos de Dios. Vamos a leerlo porque Malaquías, antes de Mateo. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Malaquías. Creo que ya lo hemos leído acá. Malaquías capítulo 3. Fíjense el corazón del hombre, siempre queriendo mostrar lo que es. 3:14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está de más.
O sea, no sirvamos a Dios. ¿Y qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Esto es lo que la carne va a promover en nuestros corazones, lo que leíamos hoy en Hebreos 3:12. Al final vengo a la iglesia y estoy triste, estoy enojado, soy pobre, estoy cansado. ¿De qué me sirve todo esto? Eso es lo que decía el pueblo. Decimos pues ahora, versículo 15, que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Mirá cómo le está yendo al final. Dejó la iglesia, dejó el testimonio, ahora tiene auto, tiene casa, ¿no? No. Los que temen a Jehová, ¿qué dice el 16? Hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y acá vienen las reliquias. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis, quiere decir, tornaréis quiere decir convertirse, volverse del camino que estaban haciendo. Y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, algo que se está perdiendo cada vez más. Ahora a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo y ya no hay diferencia, ¿no? Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Para eso también está el libro de Ruth en la palabra de Dios, para que podamos ver que hay diferencia, que no eran todos iguales, que había gente que a pesar de haber sido nacido en el extranjero y tener a sus dioses, escogió a Jehová como Ruth. Y había gente que a pesar de vivir en un pueblo tan apóstata como el pueblo de Israel, igual era temeroso de Dios como vos o como Noemí. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Pero que nos quedemos con esto, ¿no? Como el Señor siempre está suscitando, preparando y promoviendo gente que le ame, que le tema y que le espere. Que el Señor nos bendiga.